quienes nos hemos ocupado en algún momento con cuestiones educativas, o si hemos estudiado educación o un curso de especialización en temas pedagógicos, nos hemos topado sin lugar a duda en algún momento con el nombre de Lev Vygotsky. Es prácticamente imposible pasar una maestría o cualquier curso de especialización en temas pedagógicos sin que habría en algún momento alguna referencia a su nombre o a sus teorías. Es todo un clásico de la teoría pedagógica. Sin embargo, lamentablemente el Vygotsky que se nos es presentado en la academia, en la Facultad de Educación, es muchas veces un Vygotsky filosóficamente vaciado. Es un Vygotsky domesticado, es un Vygotsky sin dientes. Y si Lenin dijo que quien no habría estudiado la ciencia de la lógica de Hegel no podría realmente comprender el Capital de Marx, podemos decir algo similar sobre los textos de Vygotsky. Sin conocer la ciencia lógica de Hegel y sin conocer el Capital de Marx, es prácticamente imposible llegar a una comprensión íntegra de su teoría psicológica. Y Vygotsky mismo no solamente era consciente de la interdependencia entre sus reflexiones pedagógicas y cuestiones filosóficas, o hoy en día diríamos también sociológicas y políticas, sino que en sus propias palabras señaló incluso que a la psicología le faltaría aún escribir su propio Capital. En la Escuela debe enseñar a pensar, ensayo que pueden encontrar aquí en nuestro compilado que hemos sacado con Horizonte y Gato Viejo, Ilienkov realiza una reflexión teórica sumamente importante que consiste en la aplicación de la lógica dialéctica a la psicología del alumno y el intento de extraer de ello determinadas certezas didácticas que nos podrían ayudar a construir prácticas educativas mucho más sensatas y eficientes. Ojo, no se trata de construir una novedosa teoría educativa, ¿no?, al estilo de estas modas educativas que vienen y van cada cierto tiempo, sino se trata de una reflexión filosófica mucho más contundente, mucho más profunda. La intención es extraer determinados mecanismos y principios de la cognición humana, es decir, del movimiento mismo de la racionalidad humana, e intentar de construir una propuesta pedagógica que se basa en estos principios, en este dinamismo fundante de la racionalidad humana. Y el texto La Escuela debe enseñar a pensar de Ilienkov no solamente es un texto muy interesante, sino es un ensayo que literalmente ha hecho escuela. Ilienkov, al igual que Vygotsky, intentó llegar a una comprensión del pensamiento del alumno en base a una comprensión del pensamiento humano en general. Es decir, para comprender los mecanismos cognitivos que nuestros alumnos ponen en acción o emplean en el aula, hace falta salir del aula y comprender la cognición humana. Relaciona fundamentalmente dos aspectos. El primero es la humanización, que nos explica la naturaleza de la cognición humana en contraste con la cognición de los demás organismos, de los demás animales. Y en segundo lugar, la socialización, es decir, el proceso del desarrollo de nuestras sociedades. Y para explicarles de forma más detallada y con palabras más precisas este proceso, les quisiera leer un pequeño extracto de nuestro estudio exploratorio que antepusimos también aquí a los textos de Ilienkov. La vida de todos los demás seres vivos transcurre en constante compensación de la fuerza de la naturaleza, y las posibilidades por sobrevivir dependen de las capacidades de cada uno por ajustar las dinámicas de su metabolismo a las circunstancias medioambientales. Los humanos, por el contrario, son el único organismo que posee la facultad de transformar significativamente su ambiente, es decir, entrar en esta curiosa interacción que oscila entre adaptación y transformación. Los seres humanos transforman incesantemente el medio ambiente que habitan, logrando así, poco a poco, un control cada vez superior sobre la situación. Cada una de estas intervenciones crea a su vez nuevas condiciones medioambientales y aquellas se transforman en los nuevos obstáculos que el grupo humano se verá obligado a confrontar. Es decir, nuevos fenómenos empiezan a ofrecer resistencia a la actividad vital del colectivo. Y la novedosa resistencia material a la actividad vital del grupo produce, naturalmente, una resistencia intelectual. Las nuevas condiciones cambiantes representan fenómenos cuyos movimientos aún no se encuentran en sintonía con el movimiento del colectivo. Se mueven en sentido contrario, es decir, le contradicen.
Y es en este sentido que Ilienkov señala que la relación hacia la contradicción es un criterio muy exacto de la cultura de la inteligencia. Incluso, propiamente hablando, es el índice de su existencia. ¿Qué significa entonces enseñar a pensar? Pues de ninguna manera enseñar de forma esquemática y abstracta un montón de conocimientos, por más científicos que estos podrían ser. Esto lo podemos observar, por ejemplo, lamentablemente en muchas academias preuniversitarias, donde al alumno se le rellena el cerebro con un montón de datos, con un montón de información absolutamente muerta y que el alumno se tiene que memorizar para el examen. Y creo que todos hemos hecho la misma experiencia en nuestra época preuniversitaria, que una vez ingresado a la universidad, pasa un año, pasan 2 años y ya no nos acordamos de nada, o de muy poco. Y la otra idea equivocada consiste en pensar que el aprendizaje de las leyes formales del pensamiento humano, es decir, el aprendizaje de la lógica formal, nos podía mejorar de alguna forma nuestra práctica educativa. Ya Hegel señalaba en su prefacio a su Ciencia de la Lógica que esta idea constituiría un prejuicio de que con ella, con la lógica, se podía aprender a pensar, como si únicamente mediante el estudio de la anatomía y fisiología pudiéramos aprender a digerir y a movernos. Y también Ilienkov nos advierte contra esa idea de que la lógica formal nos podría ayudar de alguna forma a construir prácticas educativas más sensatas, pero también contra la falsa idea de que rellenar con muchísima información, con muchos datos científicos, podríamos generar de alguna forma un pensamiento científico en nuestros alumnos. Ilienkov se refiere a esta práctica con el nombre de machaco de absolutos. Pero el machaco de absolutos, es decir, confrontar al alumno con un montón de conocimientos consagrados y que ya están pensados, ¿no? Y que él solamente tiene que absorber pasivamente, tal esponja, es una práctica educativa absolutamente nociva y que va a terminar de todas maneras en un desastre, porque justamente esta práctica es lo contrario. Es una práctica educativa que en vez de incentivar, evite que nuestro alumno aprende a pensar. Que la escuela debe enseñar a pensar significa entonces que en nuestras escuelas deberíamos diseñar y construir ambientes de aprendizajes que motivan o impulsan a nuestros alumnos a recapitular, a recorrer por sí solos los caminos de la ciencia. Es decir, deberíamos evitar el machaco de absolutos, confrontar a nuestros alumnos con pensamientos ya pensados, ya prefabricados que solo tendrían que absorber pasivamente. Muy por el contrario, deberíamos confrontar a nuestros alumnos con la interrogante científica, es decir, con la pregunta, y que él luego, con la fuerza de la razón, con la fuerza de la racionalidad y de la lógica, logre a través de pregunta y respuesta, llegar por sí solo a la respuesta final de la interrogante. Ojo, por sí solo no significa obviamente sin acompañamiento de un profesor. Es fundamental que el alumno sea el motor de este proceso, pero también es indispensable que haya un acompañamiento de un docente que le pueda acompañar en ese difícil camino. Y para otra vez plantearlo en términos un poco más precisos, les quisiera leer otro pequeño extracto de nuestro estudio exploratorio en el cual exponemos esta relación de una forma un poco más precisa. La constante universal e históricamente presente en todas las fases del pensamiento humano es la contradicción, es decir, el hecho de concebir la propia existencia en la figura de un problema que se plantea en relación a otros fenómenos y que requiere solución. Si quisiéramos diseñar una propuesta pedagógica, un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desenvuelve en función al dinamismo fundante de la racionalidad, la figura mental que constituye el marcapaso de la mente, del sujeto colectivo universal, es necesario enseñar a pensar, ante todo, dice Ilienkov, con el desarrollo de la capacidad de plantear correctamente la pregunta. El propio Ilienkov participó en un proyecto educativo de larga data, de muchos años, la famosa Escuela de Zagorsk, que era un grupo interdisciplinario que trabajó en la ciudad con el mismo nombre, Zagorsk, y cuyo objetivo era desarrollar procesos de aprendizaje para niños sordo-ciegos.
y mediante estos mecanismos permitir que los niños sordociegos podrían tener una vida relativamente normal. Porque hay que tomar en cuenta que hasta entonces los niños sordociegos fueron considerados prácticamente niños perdidos, ¿no? Tontos por defecto, porque pues, los principales canales de comunicación o los canales sensibles mediante los cuales nosotros normalmente participemos en este mundo les son cerrados. O sea, ¿cuál es la idea? Que un niño que no puede ni ver ni escuchar podría tener de este mundo, cuáles podrían ser los mecanismos mediante los cuales nosotros podíamos establecer una comunicación con estos niños y cuál es la participación que este niño puede tener finalmente en este mundo. El grupo partió de los presupuestos psicológicos de Vygotsky, que la intensidad de la experiencia del mundo circundante depende fundamentalmente del grado de socialización de una persona. Los seres humanos somos animales sociales y nuestra experiencia del mundo es fundamentalmente social. Si se lograría impulsar mecanismos mediante los cuales los niños podrían establecer vínculos sociales estables y duraderos, entonces podrían experimentar el mundo circundante con la ayuda, es decir, mediante este vínculo social y afectivo. El grupo desarrolló mecanismos mediante los cuales este vínculo social sería posible, principalmente un lenguaje táctil. A través de ese lenguaje táctil sería posible establecer una comunicación, es decir, un vínculo social entre el niño y su mentor o acompañante. Este acompañante se transforma así literalmente en los ojos y oídos del alumno, orientándole así hacia una experiencia guiada del entorno, conociéndole por el mundo y permitiéndole percibir por medio del tacto el ambiente, explicándole luego en lenguaje táctil aquello que acaba de tocar. De esta manera, los niños y jóvenes sordos ciegos podrían, mediante el vínculo social, empezar a participar en nuestra sociedad y así intervenir y contribuir en nuestro mundo. Muchos de ellos no solo lograron terminar la escuela, sino incluso sacar un título universitario. Si les interesa más esta experiencia de la escuela de Zagorsk, les recomiendo dos documentales que pueden encontrar en YouTube. El primero es un documental biográfico sobre Val Ilienkov del director Alexander Roskhov, y el segundo es el documental The Talking Hands, las manos que hablan, de los directores Emanuel Almborg y Alexander Suvorov, y que trata en mucho detalle esta experiencia de la escuela de Zagorsk y que demuestran de forma muy impresionante también el impacto absolutamente positivo y absolutamente impresionante que la filosofía de Ilienkov ha tenido en la pedagogía de la Unión Soviética, pero también en la vida de estos jóvenes sordociegos. Como decimos, los textos de Ilienkov han hecho literalmente escuela. No solamente participó él directamente en esa experiencia pedagógica sumamente valiosa de la escuela de Zagorsk, sino sus textos han inspirado, sobre todo su dialéctica de lo ideal, la escuela debe enseñar a pensar, y también su libro Lo concreto y lo abstracto en el Capital de Marx han influenciado, inspirado a muchísimos teóricos, a muchos pedagogos, sobre todo a Irje Engström, quien es también uno de los expositores más prominentes de la Chat Theory, que es la teoría histórica cultural, que es una continuación de las reflexiones de Vygotsky, de Luria, Leontiev, pero también de Ilienkov, que es muy importante, muy influyente ahora, sobre todo en los países escandinavos, y su texto Expanded Learning, que es ya todo un clásico realmente en la teoría pedagógica de habla inglesa, lamentablemente no traducido al castellano, es también un texto sumamente importante, muy valioso, y en el cual cita también muchísimas veces a Ilienkov. Significa que Ilienkov no solamente ha demostrado en su práctica profesional que sus ideas tienen una validez didáctica inmediata, sino también sus textos han influenciado a un montón de nuevas teorías pedagógicas que se están efectivamente implementando en muchos países en la actualidad. Pero las ideas de Ilienkov podrían resultar bastante interesantes y fructíferos para repensar también ciertas cuestiones de nuestra coyuntura educativa nacional. Como ustedes saben, la pandemia ha significado una interrupción real del proceso de aprendizaje de millones de niños alrededor del mundo, y aquí en el Perú se han visto afectados especialmente los alumnos de las comunidades andinas y amazónicas, donde muchas veces no encontramos ni siquiera señal de radio ni de televisión, mucho menos de internet, y donde el programa Aprendo en Casa ha pasado con más pena que gloria, ¿no?
Sin embargo, hay que señalar que en materia educativa, en la educación intercultural bilingüe, también en tiempos previos a la pandemia, los resultados han sido más que magros. Muchos señalan incluso que las cifras con las que contamos demuestran incluso que el desempeño de los alumnos demuestra un decrecimiento, si las cifras van de mal en peor. Y podríamos decir que esta es una paradoja, ¿no? Que miles de profesores desempeñan su rol como profesores, hacen un gran esfuerzo para enseñar a sus alumnos sin resultados aparentes, ¿no? Y ahora, pensando con Ilienkov y con Vygotsky también de la mano, podríamos señalar que esta situación no es para nada una paradoja ni debería sorprendernos. Porque mientras que las sociedades amazónicas, las sociedades andinas, estas comunidades se ven marginalizados y excluidos en este tejido social y político que es el Perú, pues no debería sorprender a nadie que los alumnos que viven en estas comunidades tengan luego mayores dificultades en aprehender conceptos que comunican una realidad que es simplemente demasiado alejada a su experiencia de vida real. Cerrando entonces con Ilienkov, podemos decir que el problema educativo en la Amazonía, en los Andes, en cualquier lugar del mundo, es en primer momento un problema o una cuestión social. Solo en segundo lugar, una cuestión didáctica.